Vamos a empezar con las lesiones meniscales. Como ustedes saben, en nuestra rodilla tenemos dos meniscos, un menisco medial y un menisco lateral. Si ustedes ven la forma, van a ver que el menisco medial es mucho más grande, tiene forma de C y cubre un 30% del platillo. Acá tenemos nuestro platillo tibial. El menisco lateral tiene más bien forma de O, cubre un 50% del platillo. Y si nosotros comparamos la movilidad de ambos meniscos, vamos a ver que el menisco medial tiene menos movilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ambos meniscos están insertados en la cápsula, el menisco medial también está insertado en el ligamento colateral medial. Esto hace que sea menos móvil y a la larga esto también hace de que las lesiones del menisco interno o medial son más frecuentes. El menisco tiene una parte que es el cuerpo, un cuerno anterior y un cuerno posterior. Si nosotros hacemos un corte en el menisco, vamos a ver que tiene forma triangular y la irrigación del menisco va a ir de la periferia hacia el centro. De tal manera que a nivel periférico la irrigación va a ser mejor y conforme vamos avanzando al centro la irrigación comienza a disminuir y tiene áreas con pobre vascularización. Esto hace que las lesiones que se presentan en este sector periférico, al tener mejor irrigación, son lesiones que pueden reparar, cicatrizan. En cambio, las lesiones que se producen a nivel de la parte central del menisco son zonas avasculares que mayormente las lesiones no tienen ese poder de cicatrización. Acá también vemos al menisco, tiene una parte superior que es cóncava, donde va a alojar a los cóndilos femorales, y una parte inferior que es un poco aplanada, para donde se va a insertar a nivel de los platillos tibiales. Su composición es de fibrocartílago, mayormente de colágeno, y van a presentar fibras longitudinales que se encargan de absorber las fuerzas y fibras radiales que aumentan la resistencia de este tejido. Cuando nosotros realizamos flexión de rodilla, los meniscos tienden a desplazarse hacia posterior, hacia atrás. Cuando nosotros hacemos una extensión de rodilla, los meniscos tienden a desplazarse hacia adelante. Ahora, algo muy importante son las funciones del menisco. Antiguamente, los pacientes que presentaban lesiones del menisco muchas veces eran extirpados estos fragmentos, pero se ha visto que los meniscos presentan muchas funciones, por lo cual actualmente ya se trata de preservar. Una de sus funciones es la congruencia articular. Si ustedes notan, el cóndilo femoral es redondeado, en cambio el platillo tibial es más bien aplanado. Entonces no hay congruencia. De tal manera que los meniscos se adaptan a esto. Y de esta manera el menisco sirve para aumentar la congruencia. Esto trae como consecuencia también que aumente el área de contacto entre el cóndilo femoral y el platillo tibial. Al ser un fibrocartílago con fibras longitudinales radiales, absorbe fuerzas. Y esta es la función de amortiguamiento. Amortigua las fuerzas que vienen a través del cóndilo femoral. El movimiento que les decía de los meniscos hace de que el líquido sinovial se disemine, se desplace, se distribuya por toda la rodilla. Entonces también contribuye a lo que es la lubricación articular.
También son estabilizadores. Por ejemplo, si nosotros recibimos un traumatismo en la cara posterior de la pierna va a tender a desplazarse hacia adelante y el menisco también tiene acá una función que actúa como un tope, como un estabilizador. Y muy importante es absorber y distribuir la carga. Nosotros vemos acá un menisco que absorbe las fuerzas y lo distribuye a la tibia. Pero acá vemos que hay una resección del menisco, de tal manera que las fuerzas van a ir directamente sobre el pliegue tibial y a la larga puede conducir a un problema degenerativo. De ahí que todas estas funciones del menisco hace que actualmente se tenga que ya no a resecar meniscos, sino a conservar. De tal manera que en la medida de lo posible tenemos que salvar al menisco. Hay una incidencia anual de 60 a 70 casos por cada 100.000 personas. Si comparamos hombres y mujeres, los hombres son más afectados. Hay reportes que indican 2.5 a 1, otros 4 a 1. Y un tercio de todas las lesiones del menisco viene asociado también a lesiones del ligamento cruzado anterior. Por encima de los 40 años se comienza a producir ya lesiones de tipo degenerativo. Como les decía, las rupturas del menisco medial son más frecuentes que el menisco lateral y el cuerno posterior es más afectado. Dentro de la etiología vemos que va a haber causas traumáticas, causas degenerativas. Las causas traumáticas se ven mayormente en jóvenes deportistas y la causa degenerativa en pacientes de edad avanzada con desgaste y debilitamiento. ¿Cuál es el mecanismo de lesión del menisco? El más frecuente es este mecanismo rotacional. El pie queda fijo y hay una rotación, y esto hace que el cóndilo femoral atraccione, lesionando el menisco. También se puede ver en posiciones en varo, en valgo, cuando son forzados por algún traumatismo, también va a producir lesión del menisco. En hiperextensión, una patada al vacío también puede provocar lesión del menisco. Y caídas en hiperflexión, donde el cóndilo femoral atracciona el menisco. Vamos a ver pacientes que vienen con una lesión aguda, pero también hay muchos pacientes que tienen ya su lesión meniscal de mucho tiempo. A los que vienen con una lesión en forma aguda lo vamos a ver mayormente en emergencias. Y los que presentan ya una lesión crónica lo vamos a ver mayormente en consultorio externo. En las lesiones de tipo agudo generalmente se producen por una práctica deportiva. Siempre va a haber un antecedente traumático. Los pacientes van a tener dolor a nivel del interlínea articular, va a haber limitación de la movilidad de la rodilla, y esta limitación de la movilidad va a aumentar cuando nosotros hacemos rotaciones. Los pacientes que ya tienen una lesión ya de buen tiempo, son pacientes que ya, por lo que no deambulan bien, comienzan a presentar una hipotrofia del cuádriceps. Estos pacientes se quejan muchas veces de chasquidos en la rodilla cuando deambulan, no les permite bajar, subir escaleras porque presentan dolor, pueden presentar un derrame articular de tipo sinovial, un líquido inflamatorio, y muchas veces estos pacientes que ya tienen una lesión crónica, muchas veces un fragmento del menisco se desplaza y puede bloquear la rodilla. Son personas que pueden estar practicando un deporte y quedan con la rodilla bloqueada. No pueden ni extender ni flexionar más. Y con un dolor intenso. Cuando exploramos los meniscos, tenemos la maniobra de McMurray. Vemos cómo se coge, el paciente tiene que ser en decúbito dorsal, con flexión de la cadera y la rodilla.
La mano derecha coge el talón, como ven acá. La mano izquierda coge la rodilla con el dedo pulgar y el índice en la interlínea articular. Y en esa posición hacemos movimientos de extensión y de flexión. Y luego hacemos movimientos de rotación interna. Rotamos hacia adentro el pie. ¿Para qué? Para que el platillo tibial, al rotar internamente, se desplaza hacia adelante con el menisco y esto va a provocar dolor. De tal manera que si rotamos hacia adentro, exploramos el menisco lateral. Y si rotamos hacia afuera, exploramos el menisco medial. Pacientes pueden presentar dolor y a veces chasquido. La maniobra de Apley, paciente ya en decúbito prono, cogemos el pie de esta manera y ejercemos movimientos de presión hacia abajo, con rotaciones también hacia adentro y hacia afuera. Y esto nos va a presentar al paciente dolor a nivel del interlíneo articular. Las lesiones de los meniscos lo podemos clasificar de acuerdo a su forma. Vamos a ver lesiones verticales, lesiones horizontales y lesiones complejas. Las lesiones verticales, vamos a ver la lesión del menisco de arriba hacia abajo. Entonces podemos ver lesiones longitudinales, lesiones radiales, lesiones oblicuas, que se le llama pico del loro. Esa lesión de longitudinales, muchas veces el fragmento que está central se desplaza y puede formar lo que se llama una lesión del menisco en asa de Balde. Y así como tenemos lesiones verticales, que lo vemos de arriba hacia abajo, hay lesiones que son horizontales. En este caso ya vienen de esta forma. Y lesiones complejas que se añade tanto lesiones verticales como horizontales. Pero también podemos clasificar las lesiones de los meniscos según la zona donde se encuentra. Decíamos que la circulación del menisco, la irrigación va de la periferia hacia el centro, de tal manera que esta parte, este tercio, es ricamente vascularizada, de ahí que se le denomina roja-roja. La del centro tiene menos vascularización, se le llama roja-blanca, y la central tiene pobre vascularización, es la zona blanca. Entonces nosotros podemos tener una lesión del menisco, que también lo podemos diagnosticar como que se encuentra en zona roja-roja, y eso nos da la idea que es una lesión que es posible de poderlo tratar conservadoramente porque sabemos que esta zona, el menisco, la lesión del menisco va a poder cicatrizar bien. En los exámenes de ayuda diagnóstica tenemos la radiografía. El menisco es un fibrocartílago, no se ve en la radiografía, pero la radiografía nos permite ver, por ejemplo, pinzamientos, disminuye el espacio articular, nos puede estar indicando una lesión degenerativa, muy importante para tenerlo en cuenta en el tratamiento. Lesiones óseas, por ejemplo, un paciente puede tener un dolor en la rodilla, pero puede deberse también a una lesión o una fractura del platillo tibial. Nos interesa ver si la rodilla está en angulación en varo o en valgo, porque eso va a condicionar el tratamiento del paciente. Y el examen que más nos ayuda es la resonancia magnética. Los meniscos lo vamos a ver como triángulos, color negro, como ven ustedes. Acá vemos que un corte sagital, estamos viendo lateralmente, vemos como el menisco acá está todo negrito, quiere decir que no hay lesión, pero acá vemos que hay una lesión horizontal, una zona blanca que lo corta. Acá vemos otro corte sagital, estamos viendo lateralmente el menisco con una lesión vertical. Y acá estamos viendo el menisco o los meniscos
en un corte axial, es decir, vemos al menisco de arriba hacia abajo. Vemos el menisco con una lesión radial y acá lo vemos con una lesión de pico del ojo. Un corte sagital, vemos una lesión del menisco horizontal y acá vemos un corte coronal frontal. Vemos los dos meniscos en este caso. Un menisco está bien, el otro menisco presenta lesiones tanto horizontales como verticales. Y acá vemos una proyección, un corte frontal. Vemos un menisco que tiene una pequeña lesión intrasustancia. Y acá vemos que no encontramos el menisco en su zona, ¿no?, normal, sino vemos un pequeño fragmento, pero vemos que en esta parte encontramos la otra parte del menisco. Y esta es la lesión en asa de Bale. Acá vemos el muro periférico, que es acá, y esta parte que se ha desplazado, lo vemos a nivel central. Una vez que tenemos el diagnóstico de la lesión del menisco, tenemos que plantear nuestro tratamiento, y nuestro tratamiento va a depender de muchos factores. La edad, por ejemplo, una persona de edad avanzada con lesiones degenerativas de la rodilla, es ya muy complicado hacer un tratamiento quirúrgico. Mayormente se hace un tratamiento conservador, porque ya la rodilla está degenerada. Y un paciente joven, mayormente hay que tratar de hacer tratamientos generalmente quirúrgicos. La característica de la ruptura meniscal, por ejemplo, una lesión del menisco es diferente que sea longitudinal que sea vertical, o horizontal, perdón. Una lesión del menisco que asienta en la zona roja es diferente que cuando asienta en la zona blanca, porque tiene menos poder de cicatrización. La cronicidad de los síntomas. Hay pacientes que tienen su lesión del menisco de mucho tiempo, que vienen con dolor, a veces ya el menisco está degenerado, a veces ya es difícil hacer un tratamiento. En cambio, hay otros pacientes que tienen un dolor agudo del momento, donde sí se tiene que hacer un tratamiento artroscópico. La intensidad del dolor, hay muchos pacientes que pueden tener una lesión del menisco, pero su sintomatología es pobre, tienen muy poco dolor. Muchas veces en ellos se prefiere seguir observándolos y hacer un tratamiento conservador. Condiciones clínicas del paciente. Muchas veces los pacientes presentan comorbilidades que hacen difícil hacer un tratamiento quirúrgico, y en ellos se plantea mayormente un tratamiento conservador. Y muy importante, la actividad ocupacional del paciente. Pacientes muy activos, en ellos se prefiere mayormente un tratamiento quirúrgico, tratar de que su menisco sea lo mejor posible, y pacientes que ya tienen edad avanzada, que no hacen mucha actividad, generalmente preferimos un tratamiento conservador. Y entonces vamos a tener un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Antes de eso, muchas veces en la emergencia llegan pacientes con un bloqueo de la rodilla. Estos pacientes que llegan a la emergencia con la rodilla bloqueada, se tiene que hacer el desbloqueo. Muchas veces infiltramos silocaína dentro de la rodilla y realizamos los movimientos de flexión-extensión, y cuando realizamos una extensión brusca se desbloquea la rodilla. Y a veces no es posible desbloquear la rodilla, ahí se tiene que hacer una artroscopía de emergencia. Dentro del tratamiento conservador, vamos a ver cuáles son las indicaciones. Por ejemplo, se hace tratamiento conservador en aquellos pacientes que por alguna razón se han hecho una resonancia magnética y encontramos una lesión del menisco, pero ellos son asintomáticos.
Se hace tratamiento conservador en lesiones que se ubican en la zona roja. Y se ubican en esta zona y son mayormente longitudinales, periféricas, como esta. Longitudinal, periférica, que siente en zona roja, y que tenga menos de 1 centímetro. Bajo esas condiciones, nosotros hacemos un tratamiento conservador, porque al asentar en esta zona roja va a haber buen poder de reparación, de cicatrización. La pregunta es, ¿más de 1 centímetro se puede hacer un tratamiento conservador? Y la respuesta es, de preferencia no, porque esta lesión, si es más de 1 centímetro y hacemos un tratamiento conservador, esta lesión puede irse desplazando más y puede poner en riesgo todo este muro periférico, que es muy importante. También se hace tratamiento conservador en las rupturas ya radiales, pero que son muy pequeñas, de 5 milímetros. Si son más grandes, de preferencia hacer un tratamiento quirúrgico, porque también esta lesión se puede desplazar hacia el muro periférico. En pacientes de edad avanzada también se tiene que hacer un tratamiento conservador, porque ya presentan degeneración de la rodilla, mayormente artrosis, enfermedades degenerativas, que hacen imposible hacer un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador incluye analgésicos, a veces se indica hielo para mejorar la inflamación, y una fisioterapia progresiva. Ahora tenemos el tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico vamos a tener diferentes técnicas. Hay una técnica de reparación. ¿Qué significa esto? Que el menisco vamos a tratar de conservarlo en su totalidad. Y esta lesión del menisco lo vamos a tratar con una sutura. ¿Cuál es el objetivo de suturar el menisco? De reparar el menisco, de conservar totalmente la función del menisco. ¿Cuándo se puede hacer una sutura? En rupturas mayores de 1 centímetro, como vemos acá, que se encuentran en la zona roja o zona roja blanca. En estos casos hacemos la sutura. Sean rupturas verticales y longitudinales, como ves. Si son menos de 1 centímetro, lo tratamos conservadoramente. También se puede hacer la sutura en estas lesiones en asa bivalve, siempre y cuando no pase mucho tiempo y no se degenere esta porción. Ahora, la sutura del menisco se da mejor en pacientes jóvenes y lesiones que sean agudas, menos de 8 semanas de evolución. Pero de todas las lesiones del menisco, solo el 10 al 15% pueden ser suturadas. O sea, la gran mayoría no reúnen estas condiciones y muchas veces se tiene que hacer otro tipo de tratamiento. Acá vemos una simulación de una lesión longitudinal, como vemos acá, y cada vez aparecen más instrumentos que hacen más fácil las suturas. Acá vemos la lesión del menisco, cómo se hace la sutura, y así queda. Menisco suturado. Dentro del tratamiento quirúrgico también tenemos la técnica de resección. ¿Qué significa esto? Que ya no vamos a suturar el menisco, por alguna razón no se puede suturar, entonces tenemos que extirpar, resecar, la meniscectomía parcial artroscópica. Todo esto bajo artroscopio. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar el tejido dañado inestable. Conservar el mayor remanente meniscal posible, especialmente este muro periférico.
y que lo que quede de menisco, al menos parcialmente, pueda cumplir su función mecánica. Cuando hacemos una resección, cuando extirpamos parte del menisco en rupturas que están en zona avascular, zona blanca. Las rupturas que son horizontales, porque se forman dos capas, superior e inferior, que muchas veces son inestables. En lesiones radiales, decíamos que la lesión radial, cuando son muy pequeñitas, hacemos tratamiento conservador, pero si son más de 5 milímetros, y hacemos tratamiento con resección. En todos estos casos, lo que pasa es de que si nosotros no resecamos esta porción, la lesión puede continuar y puede llegar a esta zona periférica y puede hacer que el menisco sea ya muy inestable. En lesiones degenerativas, como vemos acá, en lesiones de asa de cubo, pero que ya está degenerado este fragmento, y en las rupturas complejas, como por ejemplo acá, lesiones a colgajos, pediculadas, complejas que se tiene que hacer la resección. Vemos acá una lesión radial, pico del loro, mediante artroscopio, con unas pinzas sacabocados se debe eliminar todo este fragmento. Y luego se remodela. Hacemos esto, ¿por qué? Porque esta lesión puede ir avanzando. Dentro del tratamiento quirúrgico también tenemos la técnica de sustitución. ¿Qué significa eso? Que por alguna razón nuestro menisco ha sido extirpado. Y para evitar que se deteriore la rodilla, se indica un trasplante meniscal. ¿Cuál es el objetivo de utilizar un trasplante meniscal? Retrasar el deterioro progresivo de la articulación. Cuando se ha hecho una meniscectomía previa, se extirpa el menisco por alguna razón. Daño meniscal severo que impide preservar su estructura y función. ¿Qué se utiliza en este trasplante meniscal? Un aloinjerto, se obtiene de un banco de tejidos, se le da forma de acuerdo al paciente y mediante suturas y anclas se inserta a nivel del platino. Estos son los trasplantes meniscales. Y también tenemos un implante que es de sintético, de poliuretano, como ustedes ven acá, que esto va a rellenar una parte del menisco que ha sido extirpado. Pero acá sí tenemos que tener el muro periférico, que es muy importante. Y en este muro periférico se va a insertar este implante. Se va a suturar. ¿Y qué pasa con este implante que es sintético? Que va a servir como un armazón, como un inductor para que se forme un tejido que va del muro periférico hacia el centro, y este implante sintético al año se va a degradar. Al degradarse nos va a quedar este tejido, que si bien es cierto no es como un menisco normal, pero al menos cubre alguna función del menisco. Luego de ver lo que son las lesiones meniscales, ahora vamos a revisar lo que son las lesiones del ligamento de la rodilla. Cuando se produce un traumatismo en la rodilla, las lesiones de los ligamentos son lo más frecuentes. Los ligamentos juegan un rol muy importante en la estabilidad de la rodilla y por lo tanto una ruptura va a ocasionar inestabilidad. Cada año ocurren de 4 a 10 casos de lesión de ligamento de rodilla por cada 1000 habitantes. Y la gran mayoría
El 66% de los casos se da por accidentes deportivos. Dentro de las causas vamos a tener las actividades deportivas, como lo que le dije, lo más frecuente, que pueden ser con contacto, como vemos acá, traumatismo, o sin contacto, el mismo paciente, por alguna razón, pierde el equilibrio y se produce un valgo forzado, lesionando un ligamento. Accidentes de tránsito y caídas. Ahora, dentro de la rodilla, nosotros vamos a tener 4 ligamentos. Un ligamento colateral lateral y un ligamento colateral medial. Y 2 ligamentos intraarticulares, que son el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Estos 4 ligamentos van a ser nuestros estabilizadores primarios. Si nosotros recibimos un traumatismo en la cara interna de la rodilla, ese traumatismo va a tender a aperturar, a separar el cóndilo femoral del platillo tibial, y esta fuerza va a ser estabilizada por nuestro ligamento colateral lateral. Si nosotros recibimos un traumatismo ahora en la cara lateral, este traumatismo va a hacer que tienda a separar esta zona interna, y nuestro ligamento colateral medial es el que nos va a estabilizar, se va a oponer a esta fuerza. De tal manera que tanto lateral como interno, nuestros ligamentos nos van a estabilizar esta zona. Pero si nosotros recibimos un traumatismo a nivel posterior, a nivel de la pierna va a tender a ir hacia adelante. Y el que nos va a estabilizar en este caso es el ligamento cruzado anterior. Y si por el contrario recibimos un traumatismo en la cara anterior, la pierna se va a desplazar hacia atrás, y el que se va a oponer a eso es el ligamento cruzado posterior. De tal manera que nuestra rodilla va a ser estabilizada en todas las posiciones, y también juega papel importante en nuestros estabilizadores secundarios dinámicos, que son nuestros músculos. Nuestro cuádriceps, que está en la parte de adelante, que cuando se contrae el cuádriceps tiende a llevar la pierna hacia adelante. Los isquiotibiales, que cuando se contraen llevan la pierna hacia atrás. Y estos entonces son nuestros estabilizadores secundarios. Vamos a evaluar ligamento por ligamento, pero para eso es bueno ver algunas generalidades. Cuando se opera un ligamento, vamos a tener 2 técnicas, una reconstrucción y una reparación. ¿Cuál es la diferencia? Que la reparación significa que el mismo ligamento del paciente lo vamos a volver a suturar. Eso es la reparación. Para eso este ligamento tiene que tener buen poder de cicatrización, buen poder de reparación. Pero la reconstrucción, como su nombre lo dice, reconstruir, es como que cuando ustedes tienen una casa antigua y muchas veces tiene que ser demolida para construir una casa nueva. Y en este caso vamos a generar un nuevo ligamento. Pero entonces, ¿cuándo se utiliza una reconstrucción? Cuando el ligamento lesionado no tiene poder de reparación. Por ejemplo, el ligamento cruzado anterior. Como no tiene poder de reparación, tenemos que construir un nuevo ligamento. Ya no nos sirve el ligamento del paciente. Y para construir un nuevo ligamento tenemos que echar mano al mismo tejido del paciente. Por ejemplo, pueden ser tendones del semitendinoso, del semimembranoso, o podemos adquirir del banco de tejidos un halo injerto de donantes. Esta es la reconstrucción en ligamentos que no tienen poder de reparación,
Y esta es la reparación en ligamentos que sí tienen poder de reparación. Las fracturas abusivas, muchas veces el ligamento no se rompe, sino que la fuerza del traumatismo hace que fracture una porción del hueso donde está insertado. Y esto a la larga también va a producir inestabilidad. De acuerdo a esto, toda fractura donde se produce una avulsión tiene que hacer la reparación. Tenemos que reducir el fragmento, colocar un implante, un tornillo, para mantener nuevamente nuestro ligamento como estabilizador. Tercero, es diferente cuando a un paciente se lesiona un ligamento que cuando se lesiona 2 o 3 ligamentos. Cuando se lesiona un ligamento, se puede realizar un tratamiento conservador. Cuando se lesiona 2 o 3 ligamentos, por la gran inestabilidad que se puso en la rodilla, de todas maneras se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico. Dicho esto, pasamos al ligamento colateral medial, ligamento interno de la rodilla. Como ustedes ven acá, va del cóndilo medial del fémur a la cara medial de la tibia. Y si ustedes notan, es una banda ensanchada, como lo ven acá. Nos va a estabilizar la parte interna de la rodilla y también va a tener un refuerzo que es el ligamento oblicuo posterior. También nos va a reforzar la parte interna de la rodilla. ¿Qué característica tiene este ligamento? Que sí tiene buen poder de reparación. Si tiene buen poder de reparación, intuimos que podemos hacer un tratamiento conservador. ¿Cómo se lesiona el ligamento colateral medial interno? Por un traumatismo en la cara lateral. Dicho de una manera, se abre la rodilla en esta zona, se rompe el ligamento. De acuerdo al traumatismo, vamos a tener lesiones grado 1, grado 2 cuando es ruptura parcial y grado 3 cuando es ruptura total. ¿Cómo viene el paciente en la emergencia? Va a haber un antecedente traumático. Muchas veces el paciente tiene la sensación de un chasquido si se rompe el ligamento colateral medial. Va a haber dolor en la cara interna de la rodilla, disminución de rango de movimiento, va a haber tumefacción, equimosis. Y como se rompe el ligamento muchas veces, va a haber una inestabilidad. La pierna tiende a irse hacia afuera. Una rodilla que se va en valgo por la ruptura del ligamento colateral. ¿Cómo evaluamos el ligamento colateral medial? Mediante la prueba del estrés, llamado también valgo bostezo. Prueba del bostezo, llamado también estrés en valgo. ¿Cómo hacemos? Cogemos el miembro a nivel del tobillo y tratamos de aperturar la pierna y llevar la pierna hacia afuera para tratar de abrir esta zona, donde está el ligamento interno. Y vemos cuánto es que se apertura. Si se apertura de 0 a 5 milímetros es grado 1, de 5 a 10 milímetros grado 2, y si es más de 1 centímetro, grado 3, donde ya es una ruptura. Lo hacemos en 30 grados de flexión, pero también lo hacemos en extensión. ¿Cuál es la diferencia? Cuando está en extensión la rodilla, el ligamento cruzado anterior también está tenso. De tal manera que cuando hacemos el bostezo en flexión, el ligamento cruzado anterior está más laxo. De tal manera que cuando el T sale positivo en flexión, como el ligamento cruzado anterior está más laxo, indica lesión del ligamento colateral. Pero acá,
Como el ligamento cruzado anterior se pone tenso, limita esta prueba. Y si sale positiva, podemos decir que hay lesión tanto del ligamento colateral medial como del ligamento cruzado anterior. Acá vemos vamos a tratar de aperturar. Vemos cómo se abre totalmente una lesión del ligamento colateral medial. Solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, una radiografía. ¿Qué nos interesa ver en la radiografía? Si hay una lesión por avulsión. El ligamento medial, como está insertado en el fémur y en la tibia, la atracción del ligamento puede producir una fractura por avulsión, en este caso a nivel del fémur. Dijimos que toda fractura por avulsión tiene que hacerse la reparación. Podemos realizar nuestras pruebas de bostezo en las dos rodillas y tomar una radiografía y vemos la diferencia, ¿no? Vemos acá como hay una mayor apertura. Podemos indicar que acá hay una lesión del ligamento colateral. Y la resonancia magnética es la que nos proporciona la mayor información. Acá vemos un ligamento colateral medial indemne y acá vemos cómo se ha lesionado. Se vuelve laxo el ligamento. Ya no cumple su función estabilizadora. En cuanto al tratamiento, decíamos que el ligamento colateral medial tiene buen poder de reparación. Entonces podemos hacer un tratamiento conservador. En el esguince grado 1, donde hay microrupturas, antiinflamatorios, damos reposo, aplicación de hielo mediante compresas, vendaje y en pocos días se recupera. En el grado 2 y grado 3, cuando ya hay ruptura parcial y ruptura total, si solo está lesionado el ligamento colateral medial, sin otro ligamento, hacemos nuestro tratamiento conservador. Protegemos con una calza de yeso o una rodillera articulada, 4 a 6 semanas, y luego pasamos a una terapia de rehabilitación para potenciar nuestros músculos. ¿Se hace tratamiento quirúrgico y en qué casos? Hacemos tratamiento quirúrgico cuando hay avulsión, como le decía. Se avulsiona un fragmento, tenemos que repararlo con tornillos o grapas. Cuando la lesión del ligamento medial se asocia a otras lesiones de ligamentos, también necesita tratamiento quirúrgico. Y muchas veces se prefiere también en los atletas que son de élite, que participan en olimpiadas, porque necesitan su rodilla en buen estado. Y en ellos se hace una reparación. Utilizamos el mismo ligamento y con algún tejido de la vecindad se puede reforzar. Ahora pasamos el ligamento colateral lateral. Si ustedes notan, es un ligamento totalmente diferente al medial. Es un cordón. Va del cóndilo femoral lateral a la cabeza del peroneo. Acá lo vemos. Está reforzado en esta parte por el tendón del popliteo, por el ligamento popliteo peroneo. Todo esto va a estabilizar la parte lateral de la rodilla. Para que se produzca una lesión del ligamento lateral, tiene que haber un traumatismo en la parte interna. Este traumatismo va a tender a romper el ligamento, a separar la rodilla, abrir la rodilla en esta zona, dicho de otra manera. Igual vamos a tener los grados de acuerdo al tipo de ruptura
El paciente en la emergencia va a presentar limitación funcional, dificultad para subir y bajar escaleras, va a haber dolor en la cara lateral de la rodilla, disminución del rango de movimiento. Cuando hay ruptura, va a haber inestabilidad, la pierna se va a desplazar hacia adentro, va a producir un varo cuando hay inestabilidad por ruptura del ligamento. Hacemos nuestra prueba, en este caso, de estrés en varo, o bostezo lateral también llamado, en 30 grados y en extensión. Medimos cuánto se apertura, igual que el caso anterior, 0 a 5 milímetros grado 1, que son micro rupturas. Grado 2 cuando hay una ruptura parcial, de 5 a 10 milímetros, y grado 3 más de 1 centímetro. Igual en flexión, solo medimos el ligamento lateral. En extensión, medimos también los cruzados, porque estos cruzados se oponen a esta prueba. Solicitamos nuestras radiografías. Nos interesa ver si hay una fractura por abulsión, como vemos acá. Podemos hacer radiografías en estrés. Comparamos, vemos cómo se apertura más acá. Indica lesión del ligamento lateral. Y, como siempre, la resonancia magnética nos proporciona la mayor información. Vemos nuestro ligamento colateral lateral y acá vemos cómo se ha desgarrado de su inserción. En el ligamento colateral lateral hacemos un tratamiento conservador en los grados 1 y 2. Cuando son lesiones del ligamento, solo del ligamento colateral lateral, es decir, una lesión aislada, hacemos un tratamiento conservador. En el grado 1, donde no hay una ruptura, y en el grado 2, donde hay una ruptura parcial, sin otra lesión asociada, indicamos antiinflamatorios, reposo, hielo para bajar la inflamación, inmovilizamos. Luego de 4 a 6 semanas iniciamos la terapia de rehabilitación. Nos interesa potenciar nuestros músculos, que son nuestros estabilizadores secundarios. Como el ligamento lateral, les dije, a diferencia del medial, tiene pobre poder de reparación. Entonces, generalmente se utiliza un tratamiento quirúrgico cuando ya se rompe totalmente. Cuando hacemos un tratamiento quirúrgico, primero en las fracturas por abulsión, las lesiones por abulsión, ¿no? Tenemos que el fragmento del peroné reducirlo y colocar un tornillo. Y en las lesiones del ligamento colateral lateral, también asociadas, ¿no?, a otro tipo de ligamentos, sobre todo el ligamento cruzado posterior. Y en este caso, como el ligamento lateral tiene pobre poder de reparación, no podemos utilizar el mismo tendón. Tenemos que hacer una reconstrucción. Construir un nuevo ligamento. Podemos usar un autoinjerto del mismo paciente, como el semitendinoso. Vamos acá, lo preparamos, le damos vueltas para que sea más fuerte. También podemos usar un autoinjerto de donante que se adquiere en el banco de tejidos, y mediante túneles se va a insertar nuestro nuevo ligamento, que en realidad es un tendón, y va a dar lugar al ligamento lateral, al ligamento poplito-peroneo y al tendón del poplito. De tal manera que se va a formar, se va a reconstruir nuevamente toda esta parte lateral que nos va a dar estabilidad. Y ahora entramos a los ligamentos cruzados. Tenemos un ligamento cruzado anterior y un ligamento cruzado posterior. Como vemos acá, el ligamento cruzado anterior, que va de la eminencia intercondilia anterior hacia la parte interna del cóndilo femoral lateral. El ligamento cruzado posterior va de la eminencia intercondilia posterior a la parte interna del cóndilo femoral medial. ¿Cuál de los dos es más fuerte? El cruzado posterior. ¿Cuál de los dos tiene mejor poder de reparación, de cicatrización? El ligamento cruzado posterior.
¿El ligamento cruzado anterior tiene poder de reparación? No. Por eso es que ustedes siempre escuchan que futbolista que se rompió el ligamento cruzado anterior se tiene que operar. ¿Cuál es el mecanismo para la lesión del ligamento cruzado anterior? Lo más frecuente es la valgo-rotación externa. Traumatismo que produce un valgo en la cara lateral de un jugador, por ejemplo, y esto va a producir una rotación externa y esto va a producir la lesión del ligamento cruzado anterior. Y este mismo mecanismo de valgo-rotación externa puede lesionar también el menisco interno o medial y también el ligamento colateral interno. O sea, se lesiona la parte interna de la rodilla, el menisco y el ligamento. Más la lesión del ligamento cruzado anterior nos da una triada de O'Donnell, llamada también triada terrible, triada desgraciada, porque hay lesión de tres. Se asocia lesión de dos ligamentos y un menisco. Y el varo, rotación interna, lo opuesto, también puede producir una lesión del ligamento cruzado anterior, la hiperextensión, patada al vacío, también la desaceleración. Está corriendo una persona, bruscamente se para y se produce un desbalance entre femovitiva y se puede romper el ligamento cruzado anterior. Los pacientes van a tener la sensación de chasquido cuando se rompe el ligamento cruzado anterior y va a haber un dolor profundo en la rodilla. La característica de cuando se rompe el ligamento cruzado anterior es que rápidamente se forma una hemartrosis, sangre en la rodilla. Esto es una característica importante de ruptura del ligamento cruzado anterior. El paciente va a tener sensación de inestabilidad del miembro. El paciente no puede deambular y va a haber un movimiento restringido, ¿no? Va a haber una limitación de los movimientos de la rodilla. ¿Qué pruebas, cómo evaluamos, qué pruebas tenemos? La prueba de Lachman. Vemos cómo cogemos la pierna a nivel anterior de la tibia con una mano y con la otra por encima de la rótula y le damos movimientos hacia adelante y hacia atrás. Si hay ruptura del ligamento cruzado anterior, la pierna se va a ir hacia adelante. Comparamos con la otra rodilla, vemos la diferencia. Esta prueba de Lachman es la prueba más específica para lesión del ligamento cruzado anterior. La prueba del cajón anterior, tenemos el miembro en flexión de rodilla en 90 grados, cogemos la pierna con ambas manos y le damos un desplazamiento, tracción hacia adelante y vemos cuánto se desplaza. Comparamos con la otra rodilla. También nos indica una lesión del ligamento cruzado anterior cuando el desplazamiento es mayor que en la otra rodilla. La prueba de pivot shift es una prueba un poco compleja. Lo que pasa es de que como se rompe el ligamento cruzado anterior, la pierna está subluxada, se va hacia adelante. Y esta prueba de pivot shift cogemos con una mano el pie, con otra mano la rodilla, hacemos rotación interna del pie y con la otra mano le damos una presión para que se produzca un valgo. Y en esas circunstancias flexionamos y extendemos. Y cuando llegamos a la flexión, se va a producir un resalto. Quiere decir que la tibia, que estaba subluxada hacia adelante, va a ir hacia atrás. E indica una lesión del ligamento cruzado anterior. Acá tenemos, por ejemplo, la prueba de Lachman. Vemos cómo se desplaza la pierna hacia adelante. Tenemos Lachman, pivot shift. Cuando se hace la flexión, se produce el resalto.
son dos pruebas que nos indican lesión del ligamento cruzado anterior. En nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, la radiografía, nos interesa ver que si hay fractura a nivel de la eminencia intercondilia, que nos puede estar indicando lesión del ligamento cruzado anterior. Y la resonancia magnética, acá vemos el ligamento cruzado anterior, y acá vemos que está totalmente roto, no lo encontramos. Ahora, el ligamento cruzado anterior tiene pobre poder de reparación, no cicatriz. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer un tratamiento conservador? Y la respuesta es sí. ¿En quiénes está indicado el tratamiento conservador? En pacientes que presentan comorbilidades, que no se puede hacer un tratamiento quirúrgico. En pacientes con baja demanda funcional, que no tienen mucha actividad. En estos pacientes se les tiene que indicar que tienen que aceptar que va a haber cierto grado de limitación. Al paciente se le indica que va a estar limitado para saltar, para hacer giros. Y como contrarrestamos la lesión del ligamento cruzado anterior, tenemos que fortalecer nuestros músculos. ¿Qué músculos son más importantes cuando hay lesión del ligamento cruzado anterior? Los isquiotibiales, que son los que llevan la tibia hacia atrás, como le dije al inicio. De tal manera que si potenciamos los músculos isquiotibiales, eso va a contrarrestar la lesión del ligamento cruzado anterior, y en estos casos se puede hacer un tratamiento conservador. Y hacemos el tratamiento quirúrgico porque sabemos que este ligamento, pues en los demás casos no se puede reparar. Entonces está indicado sobre todo para jóvenes, deportistas activos, cuando hay lesiones asociadas y otros ligamentos. Y en este caso, como es un ligamento que no tiene buen poder de reparación, tenemos que hacer una reconstrucción, construir un nuevo ligamento, siempre usando tejido del paciente, o sea, son injertos autólogos del mismo paciente, o al injerto tendones de donantes. El injerto lo podemos, hay de dos maneras. Tenemos un injerto que es hueso, tendón, hueso, y otro injerto que es solo tendón. Acá vemos cómo a nivel de la rótula y a nivel de la tibia vamos a obtener nuestro injerto. Vemos como un bloque que va a indicar que a nivel de la rótula hacemos una incisión, llegamos a la parte ósea de la rótula y obtenemos un injerto que es parte de la rótula, el tendón rotuliano y parte de la tibia. Y este va a ser nuestro nuevo injerto. Este defecto lo tenemos que cerrar y hacemos los túneles en la tibia y en el fémur por donde va a atravesar nuestro nuevo injerto. Y acá se va a consolidar la parte ósea, tanto del fémur como de la rótula y acá de la tibia. Y este va a ser nuestro nuevo ligamento cruzado anterior. Y el otro injerto, que es el tendón del mismo paciente, tendón de Dunan, igualito lo pasamos con tornillos. El ligamento cruzado posterior, ¿cuál es el mecanismo de lesión? Mayormente es traumatismos sobre el tablero del auto. Este traumatismo que produce que la tibia se desplace hacia atrás, rompiendo el ligamento cruzado anterior. Cuando se ve esto en los accidentes de tráfico, y por eso es que viene asociado también a otro tipo de lesión. Caídas en hiperflexión puede lesionar el ligamento cruzado posterior y a veces
este tipo de mecanismo puede producirnos una lesión solo del ligamento cruzado posterior. Vamos a tener lesiones del ligamento cruzado posterior solo, o sea, aislado, y a veces esta lesión del ligamento cruzado posterior viene asociada a otras lesiones del ligamento. Cuando viene solo un paciente con lesión aislada del ligamento cruzado posterior, muchas veces los pacientes pueden deambular, pueden tener un dolor mínimo, moderado, a veces tienen síntomas sutiles, síntomas menores, pueden tener un rango de movimiento normal de la rodilla, pero cuando viene asociado a otros ligamentos, a lesiones del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral lateral, ahí los síntomas son mayores. Hay tumefacción, dolor, sensación de inestabilidad, rango de movimiento limitado y dificultad para movilizarse. Y esta es la prueba de cajón posterior, que es igual al cajón anterior, pero en este caso la pierna lo desplazamos hacia posterior y vemos cómo se produce un declive. Comparamos con la otra rodilla y vemos si nos indica una lesión del ligamento cruzado posterior. Acá vemos cómo este es el cajón posterior, la pierna se desplaza hacia atrás. En la radiografía nos interesa ver si hay una avulsión, como vemos acá, para poder repararla. Y en la resonancia magnética, acá vemos el ligamento cruzado posterior íntegro y acá vemos la lesión. Hay una parte del ligamento cruzado posterior, hay una lesión. El ligamento cruzado posterior tiene mejor poder de reparación que el ligamento cruzado anterior. Entonces podemos hacer un tratamiento conservador. Hacemos tratamiento conservador, ¿no? Sobre todo cuando es una lesión aislada, porque como les digo, cuando hay lesiones de varios ligamentos ya de todas maneras tiene que ser quirúrgico. Y sobre todo en pacientes de baja demanda funcional. Colocamos un yeso, 2 a 4 semanas que inmovilizamos, luego pasamos a una rehabilitación que nos interesa potenciar nuestros músculos. ¿Cuál músculo nos interesa más? Los cuádriceps, que cuando se contrae llevan la pierna hacia adelante. Tratamiento quirúrgico se utiliza en pacientes que presentan gran solicitud física, atletas de élite. Cuando existe una fractura por avulsión, le dije siempre, estos son quirúrgicos. Y cuando se asocia a otras lesiones ligamentarias. A pesar que el ligamento cruzado posterior tiene buen poder de reparación, pero se ha visto que cuando se repara el ligamento cruzado posterior, muchas veces se ha visto que no ha dado buenos resultados. Por eso es que se prefiere hacer una cirugía de reconstrucción, utilizando autoinjertos o aloinjertos. Y se prepara nuestros injertos y mediante túneles lo insertamos. Y el problema actualmente es de que, como les dije, que muchas veces las lesiones de ligamento viene acompañado o viene asociado a varios ligamentos. Por ejemplo, acá tenemos Latchman positivo, pivot shift, se da el resalto en flexión. Cajón anterior nos indica lesión del ligamento cruzado anterior.
pero también tiene el bostezo medial, lesión del ligamento interno. Y cuando ya tiene varias lesiones de ligamentos, de todas maneras, se tiene que hacer ya un tratamiento quirúrgico. Ya el tratamiento conservador no se utiliza en estos casos. Si tuvieran alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes.